buenos días. Comenzamos una nueva semana aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Justo hoy día, lunes, que se cumplen 2 años exactamente desde que el presidente Gabriel Boric y las dos coaliciones gobernantes llegaran al poder. Vamos a estar analizando en el siguiente bloque cuál es, ¿no es cierto?, el panorama de estos 2 años que quedan, que restan de gobierno, cuál es el legado que podrá o no dejar el presidente Gabriel Boric. Vamos a estar conversando con el sociólogo y analista Alberto Mayol, pero sobre todo vamos a hablar también con él de esta encuesta que se hizo, esta votación más bien que se realizó online, que determinó que el 80% de los militantes tanto de Revolución Democrática y de Convergencia Social, es decir, del Frente Amplio, decidieron fusionarse en un solo gran partido de izquierda. Vamos a estar con eso entonces, pero antes nos queremos meter en otro tema y que dice relación con que quedan apenas 2 meses para que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que obliga a las ISAPRES a devolver lo cobrado, ya sea por no aplicación de tablas de factores o por prima GES. Y ahí está toda la discusión respecto de qué va a pasar, si van a devolver los 1.400 y tantos millones de dólares que se habían calculado inicialmente, si va a ser una cifra muchísimo menor, no más de 450 millones de dólares. Todo esto, si se aplica o no la llamada mutualización. ¿Qué va a pasar con el sistema privado de salud? Bueno, de todo eso y más queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, médico internista, magíster en salud pública del Imperial College de Londres. Estamos hablando del doctor Juan Carlos Said. Juan Carlos, un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Hola Mirna, un gusto estar acá por primera vez en este programa, así que Sí, muy pues contento de poder conversar de estos temas. maravilloso. Entonces, partamos, Juan Carlos, porque, mira, quiero preguntarte lo siguiente. Leí el fin de semana una columna de opinión de el que fuera, bueno, director de Espacio Público, Eduardo Engel, cuando él señala si mutualizar o no mutualizar, cuál es la mejor manera, ¿no es cierto?, de abordar el tema. Y él dice que es un error creer que la mutualización significa finalmente un perdonazo a las ISAPRES. Yo sé que esto es muy técnico, pero a ver, te parto preguntando. Para ti, ¿la mutualización es un perdonazo o no? ¿O es la salida para la crisis que vive el sistema privado de salud? Creo que primero hay que entender qué significa esta crisis. Esta crisis significa que hay un problema estructural en nuestro sistema de financiamiento. Y hoy en día las ISAPRES en la forma que están son inviables. Y esa es la verdad. No tienen ningún futuro. ¿Por qué? Porque efectivamente durante muchos años se acostumbraba a un sistema donde podían simplemente subir sin límite los precios de los planes, prácticamente sin límite. Al mismo tiempo podían seleccionar a los afiliados sanos y eso era un modelo de negocio bastante rentable. Pero en algún momento la Corte les dijo, mira, ¿sabes qué? Esto es un seguro social. Entonces esto no puede tener un precio que suba sin límite. Tenemos que acotar las alzas de precios. Pero las ISAPRES, por otro lado, mantuvieron los mismos mecanismos. Sí, mira, ¿sabes qué? Vamos a seguir funcionando yo pago todos los exámenes que se hagan, todas las resonancias que se hagan, dado que eso seguía siendo un buen negocio al estar integradas con clínicas que seguían cobrando por esos exámenes. Entonces no hubo nunca incentivos a la contención de costos por parte de los prestadores y se generó esta ecuación imposible, donde por un lado queremos un seguro social que nos cobre un precio conocido, que no aumente indefinidamente, pero mantenemos aspectos de seguros privados completamente muy poco regulados, como son estas ideas de, mira, yo puedo ir 14 veces a un subespecialista, tomarme todas las resonancias que quiero, etcétera, y todas me las van a pagar. Entonces, eso es lo que está haciendo crisis ahora. Y todas las soluciones que se han propuesto en la ley corta son simples parches, y eso yo quiero decirlo con todas sus letras. Acá no hay ninguna solución de fondo que se esté tramitando en la ley corta, excepto quizá la idea que está en la ley, que es de crear un sistema de seguros complementarios que permita, digamos, complementar aquello que no esté cubierto en los prestadores privados, en pacientes que se atiendan por FONASA en un prestador privado. Esa es la única reforma de la ley corta que apunta a algo estructural. El resto son puros parches para tratar de apuntalar acá el sistema de ISAPRES por acá o por allá. Y obviamente, como todo parche, siempre resulta insuficiente. Si yo tengo un barco que se está hundiendo por varias partes, que está haciendo agua por distintos lugares, yo digo, mira, voy a poner un parche acá, obviamente ninguna de esas soluciones son satisfactorias porque el barco se sigue hundiendo. Ya, eso es súper interesante lo que tú señalas, Juan Carlos, porque evidentemente que tenemos un problema que se arrastra desde mucho antes, ¿no? Pero que tiene relación también con la forma en que han operado las ISAPRES, es decir, lo que tú señalas, un modelo de negocio altamente ineficiente. Tú pides horas, lo hemos hablado en un montón de oportunidades, me ha tocado conversar con distintos expertos en salud, ¿no es cierto?, de las distintas variantes políticas, ¿no? En que yo diría que si hay una coincidencia es que así como opera el sistema se hace inviable, ¿no? Porque, Mm. claro, o sea, tú quieres que me duele la cabeza, listo, me voy al neurólogo.
Creo que puedo tener cáncer, al tiro una resonancia para saber si tengo o no un tumor cerebral. En fin, Así es. un montón de formas de proceder que en cualquier país del mundo son inviables desde el punto de vista financiero. Pero dicho eso, volviendo a la discusión, Juan Carlos, respecto de lo que va a pasar con esta resolución de la Corte Suprema. Hay que resolver lo que la Corte Suprema falló. ¿Cuál es para ti la mejor vía para eso? A mí me parecía una buena idea la propuesta de la Comisión Cuadrado-Santelices, que incluía la mutualización. Y quiero decir esto, que incluía, porque incluye varias cosas. Entonces, quiero decir que lo que se buscaba ahí es, junto con la mutualización, incluir otros elementos que permitieran cuadrar el círculo, que es decir, mira, ¿sabes qué? Acá necesitamos, por un lado, que a los usuarios se les devuelva dineros cobrados en exceso, pero eso no sirve de nada si el sistema quiebra. Y esa es la gran encrucijada. Y creo que acá hay que ser realista. Yo nunca he sido defensor de la ISAPRE, he sido bastante crítico de cómo funciona el sistema. De hecho, soy partidario de que Chile avance hacia un seguro nacional de salud estilo Australia, con seguros privados que funcionen como aseguradores de segundo piso. Pero aún así, encuentro que es poco realista, y creo que esta es la tensión que está al otro extremo, pensar, mira, no, que las ISAPRES paguen y si no pagan, quiebran, porque la verdad lo que está en juego son la vida de personas y eso también hay que ser sincero en eso. Acá, por ejemplo, hay personas que están recibiendo tratamientos de quimioterapia, hay personas que están hospitalizadas. O sea, imagínate la situación en la que se ve una persona que está hospitalizada y de repente diga, no, mira, ¿sabes qué? Tu ISAPRE ya no funciona, tu ISAPRE ya no existe, tu seguro de salud dejó de existir. Entonces creo que esas son situaciones que son poco realistas y que creo que nadie que esté en un seguro, en un ISAPRE, va a decir, no, mira, yo prefiero que me paguen en efectivo cierta plata que me deben, pero no importa que quiebre mi seguro y me quede sin seguro. Sobre todo considerando algo, que 40% de las personas que están en las ISAPRES son cautivos, es decir, son personas que no se pueden ir a otro seguro privado porque nadie los va a recibir y que solo podrían irse a FONASA. Entonces, creo que también hay que ser realista en eso y creo que en ese sentido la propuesta de Santelices Cuadrado no era perfecta y creo que acá hay que entender que no vamos a encontrar una propuesta que satisfaga a todos y eso es parte de la política. Y en ese sentido lo Creo, que debemos buscar es un acuerdo que, claro. que busque esto, que diga, mira, ¿sabes qué? Está bien, se hicieron cobros en exceso, sí, que se paguen esos cobros en exceso, pero las ISAPRES no son fábricas de hamburguesas, no es una fábrica de pollos, que uno dice, mira, ¿sabes qué? Quiero esta fábrica y da lo mismo, porque hay otra que produce pollos. Acá la verdad, la realidad no es tan simple y esos pacientes, que sobre todo los que son cautivos, que estén en un ISAPRE que quiebre, lo más probable es que no se puedan mover de ISAPRE y o se van a FONASA o se quedan o nada. Perdona, Juan Carlos, que tú señalaste este acuerdo inicial, ¿no es cierto?, entre Cuadrado y Sí, Santelice, es decir, entre la izquierda gobernante, hablemoslo así, y la derecha o la centro el Frente derecha Amplio. representada, el Frente Amplio, claro, mejor dicho. Pero bueno, pero Frente Amplio, Partido Comunista, bueno, hay que ver ahí cómo se Bueno, configuraron ahí Cuadrados de Revolución Democrática, así que por de más Frente pronto. Amplio no puede ser. No puede ser. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dices tú, la propuesta se fue desdibujando por las presiones políticas. ¿Qué pasó? Yo creo que hay varias cosas. Creo que la polarización no ayuda mucho, la fragmentación del poder político tampoco. Y hoy en día hay muchos incentivos, y lo vemos en la Cámara de Diputados, para digamos, liderar microcausas. Es decir, yo soy representante de los pacientes con salud mental, con problemas de salud mental, yo de los pacientes con enfermedad de Crohn, yo de los medicamentos de alto costo. Entonces, como que siento que a veces los diputados viven como en un fantasilandia, en donde creen que ellos como que legislan más allá del sistema de financiamiento, cuando el sistema de financiamiento es el paraguas completo que sostiene al sistema de salud. Entonces nosotros en algún momento tenemos que decir, mira, ¿sabes qué? Acá tenemos que dejar de legislar de ideas particulares que a mí se me ocurren, de cada problema de salud que a mí se me ocurre, y tenemos que legislar por el sistema de salud. O sea, acá no se trata simplemente de cómo vamos a hacer una ley para los pacientes con problemas de salud mental, cómo vamos a hacer una ley para los pacientes con enfermedades de alto costo, sino que cómo vamos a hacer una ley que cree un sistema de financiamiento que sea sostenible. Y creo que en eso la fragmentación extrema del poder político nos está ayudando y los problemas que está viendo hoy el sistema de salud son en parte una manifestación de la crisis que vive nuestro sistema político. Juan Carlos, conversamos hasta ahora con Juan Carlos Said, médico internista y magíster en salud pública del Imperial College de Londres. Juan Carlos, siguiendo entonces con cómo vamos a responder a la resolución o a las resoluciones de la Corte Suprema. Cuando hablamos de mutualización, para que nos expliques bien, porque es técnico, pero en definitiva se trata de hacer que aquellos que, a ver, ¿cómo explicarlo? Mejor lo explicas tú, porque yo a veces me enredo un poco para entenderlo bien, pero en definitiva, apliquemos mutualización o aplicamos Sí, mutualización y la deuda baja a un tercio. a ver, la mutualización, primero, ¿a qué se refiere? Se refiere a que efectivamente en un momento la Corte Suprema
digamos, la superintendencia estableció una nueva tabla de factores. Y las ISAPRES empezaron a usar esa tabla de factores para los pacientes que se incorporaban en nuevos planes. Pero la Corte Suprema dijo, mira, ¿sabes qué? No, acá ojo con esto, acá esta tabla de factores tiene que ser también para los afiliados antiguos. Entonces, al aplicar esa tabla para los afiliados antiguos, dijeron, mira, ¿sabes qué? Acá hubo muchos pacientes que efectivamente se les cobró de más, ¿ya? Que fueron la mayoría, por ejemplo, un 70, 80%. Pero también hubo un grupo de pacientes a los que se les cobró de menos, ¿ya? Teóricamente, si hubiera implementado esta tabla de factores para todos los que estaban hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que dice la mutualización? Dice, mira, ¿sabes qué? En vez de considerar solo como si a todos los pacientes les hubiéramos cobrado más, hagamos como el cálculo real y digamos, mira, ¿sabes qué? A algunos pacientes también se les debió haber cobrado de menos, hagamos un pool de esos, sumemos y restemos, digamos, lo que se cobró de más y lo que teóricamente se cobró de más y lo que teóricamente se cobró de menos, y no le devolvamos simplemente a cada solo al afiliado que se le cobró de más, sino que esa plata la dividimos entre todos y a cada uno, a cada afiliado le damos un porcentaje de eso, ¿ya? En el fondo, la idea de la mutualización hace sentido en un seguro social, y eso quiero ser muy claro, que no es una idea sacada de la nada, porque uno dice, bueno, todos los seguros sociales funcionan de cierta forma así. Si a mí en un seguro social, digamos, la plata va para solidaridad intergeneracional y va a un fondo común. Y no existe esto en un seguro social de, mira, yo tengo mis excedentes y yo me salvo por mi cuenta, ¿no? Entonces yo creo que justamente el problema que explica lo que está o el debate por la mutualización es que por un lado a muchas personas les gustan cosas de los seguros privados y les gusta, mira, sí, es mi platita, me devuelven mis excedentes, pero claro, eso nos gusta cuando somos jóvenes, cuando tenemos pocas enfermedades, pero por otro lado, después los pacientes se dan cuenta a medida que envejecen, oye, pero quizá me gustan más ciertos aspectos de que esto sea un seguro social, es decir, que efectivamente haya solidaridad entre medios, que no me discriminen porque soy un adulto mayor, que no me discriminen porque tengo enfermedades crónicas. Entonces, esa tensión es la que busca resolver la mutualización y decir, mira, ¿sabes qué? Esto efectivamente es un seguro social y tenemos que de alguna forma buscar una fórmula para que se devuelvan estos cobros en exceso, pero sin que quiebre el seguro. Ahora, dicho eso, creo que ese es lo que es el problema de fondo. ¿Cómo resolvemos esta tensión entre un seguro que por un lado nos gusta que sea social, pero por otro lado queremos que sea privado? Y eso creo que a la larga se está demostrando que es inviable. Y de ahí la necesidad que tiene Chile de avanzar, yo creo, hacia un seguro, a otro sistema de seguro. Un sistema en donde o pensemos en seguros sociales sin fines de lucro, o pensemos en un seguro nacional de salud estilo Australia, pero algo distinto, porque las ISAPRES están demostrando que son efectivamente inviables porque no logran congeniar estos dos factores, que son la idea de un seguro social que no te discrimine, pero que además tenga un costo razonable, porque la idea de un seguro de salud que sube infinitamente sin límite es insostenible y no resiste ningún análisis. Ya, es que mira, vamos a entrar después en un ratito sobre el tema que tú acabas que tú has planteado, ¿no? De este sistema de nacional de salud al estilo Australia. Pero antes, para que digamos, este proceso, ¿no es cierto?, que ha sido largo, larguísimo, ¿cuánto llevamos meses en tratar, ¿no es cierto?, de Nueve resolver. meses el debate del Imagínate, Senado. y con varios temas complejos entre medio, en fin. Pero tú planteaste también lo siguiente, porque el gobierno, para poder compensar lo que digamos, o para poder ir en rescate, hablemoslo así, ¿no es cierto?, de un sistema privado que, tal como tú señalas, tiene personas hospitalizadas, personas en tratamiento de cáncer a las cuales tú te tienes que hacer cargo, no puedes simplemente dejarlas de un día para otro en la más total indefensión. Digamos, ha planteado que se produzca este reajuste, ¿no es cierto?, de los planes de las ISAPRES, que en algunos casos puede llegar a 7,5%. ¿Qué te parece a ti esa decisión? Mira, nuevamente es un parche, es un barco que se está hundiendo y estamos viendo dónde ponemos un parche curita acá que arregle este problema que tenemos ahora. Y que bueno, así como están las tablas de factores, también estaba el GES. Y efectivamente hubo alzas que la Corte Suprema dijo, mira, ¿sabes qué? Esta alza es excesiva e injustificada, entonces hay que retrotraer o bajar, reducir esa alza. ¿Y qué es lo que significa eso para las ISAPRES? 12% menos de ingreso por mes. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Se vio en una situación de emergencia en que dijo, mira, ¿sabes qué? Acá, si no cambiamos, o no hacemos algún cambio ahora ya, incluso antes de que se apruebe la ley corta, el sistema cae. ¿Y cuál fue el salvataje? Dijeron, mira, ¿sabes qué? Metámonos con el termómetro, por así decirlo. Nosotros tenemos un termómetro que mide, así como los termómetros miden la temperatura de las personas, el ICSA lo que busca es medir cuánto ha subido la temperatura del sistema de salud, es decir, cuánto han aumentado los precios. Y ese ICSA usualmente o estaba planificado que la superintendencia publica
cuánto es el valor máximo de este ICSA, y las ISAPRES pueden hacer un ajuste de acuerdo a ese valor máximo. Es decir, por ejemplo, si la superintendencia dice, mira, el IPC el IPC de la salud fue el 6%, este ICSA, los planes de la ISAPRES solo pueden subir un máximo de 6%. Ahora, ese cálculo iba a publicarse en junio y se llegó a un acuerdo y dijeron, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a publicar antes, para que las ISAPRES puedan hacer estas alzas antes y hacerlo nuevamente en forma anticipada para compensar las pérdidas debido a una menor alza del GES. Obviamente, esto resuelve una crisis aguda, pero no resuelve el problema de fondo, y es nuevamente un parche. Entonces, cada vez estos parches se vuelven más difíciles de explicar, porque acá ya no se trata simplemente, y quiero insistir en esto, no se trata del GES o del plan base, sino de cómo hacemos o cómo creamos un seguro que efectivamente sea social, que efectivamente tenga solidaridad intergeneracional y que efectivamente actúe sin discriminación a los afiliados, porque esta idea se está volviendo un poco intolerable y esa es la encrucijada que vive el sistema, que por un lado nos gusta que no nos seleccionen, que no nos discriminen, pero por otro lado queremos precios fijos y al mismo tiempo queremos prestaciones ilimitadas. Y eso es imposible. O sea, no hay ningún sistema de salud que pueda resistir esa combinación. Juan Carlos, entonces, desde el punto de vista de lo que tú señalabas también, cuando hablamos de este Congreso que funciona muchas veces como si vivieran en Fantasilandia, y Mm. tomando en cuenta, siguiendo tus palabras, de que aquí no se Con todo trata de una respeto que fábrica, merece Fantasilandia. está buena. No, y lo otro, que esta no es una fábrica de hamburguesa o de Sí, pollo, ¿no es cierto? Como sí. que, claro, pero en ese contexto, ¿tú dirías que en definitiva hay quienes dentro de ese marco, de ese grueso de integrantes del Congreso, quisieran que realmente, como ha planteado un sector de político, la derecha fundamentalmente, quisieran que efectivamente este sistema colapsara para dar comienzo entonces a un sistema nacional de salud? Yo veo dos extremos acá. Veo por un lado un sector que efectivamente puede quizá que le diga, mira, sí, que caiga en la ISAPRE y así avanzamos en un seguro nacional de salud. Pero por otro lado hay un sector igual de utópico que cree que las ISAPRES se pueden salvar así, como están. Es decir, que podemos seguir acá con un sistema que no tiene ningún sistema de contención de precios, que no tiene atención primaria, en donde yo puedo solicitar, yo ayer probé, por ejemplo, donde puede solicitar una atención con un neurocirujano, sin ningún filtro. O sea, desde la nada, simplemente porque a uno se le ocurre ir a un neurocirujano. Eh, entonces, son cosas que uno dice, mira, esto es inviable. Una persona puede hacerse 10 resonancias de cerebro sin ningún límite, sin que siquiera le diga, mira, ¿sabes qué? Si van a hacer 10 resonancias, estas ya las tiene que indicar un subespecialista. Ni siquiera hay un límite mínimo para eso. Entonces, efectivamente, hemos llegado a una situación en que el sistema es absurdo. Pero algunos creen, en la derecha, que ese sistema puede ser viable o se puede mantener. Y ese también creo que es la otra utopía, que es la contracara de la utopía de izquierda, que pensar que efectivamente crear un sistema nacional de salud es simplemente dejar que quiebren los seguros privados. Y creo que esos son los dos polos que efectivamente se están, digamos, enfrentando en este debate. Y creo que en ese sentido, por un lado, decir que el colapso del seguro del sistema privado afecta a los pacientes que salen en el sector público también. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es un sistema que está muy integrado, que es muy mixto. Por ejemplo, 30% de los días cama en las clínicas son pacientes FONASA, 50% de las consultas ambulatorias de las clínicas son pacientes FONASA. FONASA también, digamos, lo que quiero decir con esto es que si las ISAPRES caen y eso arrastra prestadores, pacientes de FONASA también se van a quedar con menos posibilidades de atención médica. Y eso es una realidad. Y por otro lado también el sistema en su forma actual, sin ningún mecanismo de contención de costos. Y ojo, la misma Comisión Cuadrado-Santelice planteó la necesidad de establecer mecanismos de contención de costos en la ISAPRE, porque también la ISAPRE vive en un Fantasilandia. Esta idea de que, por ejemplo, que un sistema puede funcionar sin un sistema de atención primaria, sin alguien que derive racionalmente, que hubo una distribución racional de los recursos de sus especialistas, que no son ilimitados en ningún país ni en ningún sistema de salud. Entonces, creo que esos son los dos polos que hay que congeniar y en el medio nos encontramos con un gobierno que está bastante débil políticamente y que lo junto ahora con este aniversario de los 2 años, es un gobierno que llegó con muchas promesas, digamos, de grandes reformas de salud, pero que se ha quedado extremadamente corto y que está transpirando la gota gorda, por así decirlo, haciendo un tremendo esfuerzo por apenas aprobar una ley parche. Y creo que eso es bien complicado. O sea, acá, después de todo este debate que nos hemos pasado 2 años, lo que va a salir va a ser apenas un parche al sistema de salud, si es que sale. Y eso creo que es bastante preocupante respecto al futuro de nuestro sistema de salud. Mira, estaba escuchando una entrevista en ADN al presidente, precisamente Gabriel Boric, y en uno de los puntos que se le pregunta respecto de, bueno, usted ha tenido que renunciar a gran parte de lo que usted planteó originalmente y sus dos coaliciones en el programa. Bueno, él decía, somos un gobierno con minoría parlamentaria, y ese es un hecho que está visto, ¿no es cierto?, en la imposibilidad de poder avanzar en determinados temas. Pensemos solamente todo lo que lleva tratando de sacar adelante
solamente en el tema de la reforma a las pensiones. ¿Te parece un argumento importante ese? A ver, por cierto, es relevante el que sea minoría, pero no es el único, digamos, Piñera también no tuvo mayoría en ambas cámaras, o sea, no podía aprobar lo que quisiera. Ujú. Creo que efectivamente parte de ser presidente es tener que transar, tener que llegar a acuerdos, y la política creo que en ningún caso puede ser testimonial. Creo que efectivamente la política tiene que buscar llegar a acuerdos, que pueden ser no efectivamente los que venían en mi programa. La política tiene que tener un sentido de realidad, de poder adaptarse a las circunstancias, a lo que viven las personas. Y creo que en ese sentido, creo que el presidente debería adoptar un poco esa astucia que ha tenido en algunas otras cosas, en poder, digamos, darse cuenta que algunas opiniones que sostenía quizás no estaban tan bien, que quizás hubo que cambiar de opinión. Bueno, también quizás hay que cambiar de opinión en buscar nuevos interlocutores en la oposición, en buscar personas con las cuales llegar a acuerdos. Creo que uno no se puede sentar y decir, mira, es que como soy gobierno de minoría, entonces en 4 años no se va a aprobar nada. Creo que eso no es realista. O sea, creo que, y también hay una responsabilidad de la oposición. Creo que también hay que decirlo en eso. Creo que acá, eh, cuando hay un gobierno de minoría, también hay una oposición de minoría. ¿No? O sea, hay una oposición que no tiene, porque la oposición no está, el país no eligió a la oposición, digamos, para el gobierno. Es decir, el país lo que quiso es que hubiera un presidente de un partido y una oposición de otro partido. Entonces creo que ahí el mandato es claro, que es un mandato para llegar a acuerdos no solo para el presidente, sino también llegar a acuerdos desde el punto de vista de la oposición. Creo que ese es justamente el mandato. Bien, entonces supongamos que efectivamente todos los intentos por declarar inconstitucional la mutualización fracasan y finalmente el tema se resuelve, sale adelante esta resolución, ¿verdad? Este proyecto de ley que permite en definitiva que las ISAPRES devuelvan, por ahí durante creo que son como 10 años que se calculan que las ISAPRES estarían devolviendo estos 400 y tantos millones de dólares. Pero dicho eso, pasemos entonces ahora al desafío pendiente, que es lo que tú has planteado todo este rato. Estamos conversando con Juan Carlos Said, médico internista y magíster en salud pública del Imperial College de Londres. Tú hablas de un sistema nacional de salud estilo Australia. ¿Por qué estilo Australia y no estilo Reino Unido, por ejemplo? A ver, creo que efectivamente nosotros nos encontramos en un mejor pie para evolucionar algo similar a lo que tiene Australia, en el sentido de que Australia tiene un seguro nacional, tiene una red de prestadores públicos y privados, al igual que Chile, tiene también un sistema de seguros privados que es muy potente, pero la diferencia es la regulación que hay en esto. Primero, todas las personas están afiliadas al Seguro Nacional, es decir, todas se pueden atender en hospitales públicos y con médicos que son financiados digamos, por el sector público, pero que funcionan más como funcionarios privados, por así decirlo. Es decir, se les paga un per cápita más, más un incentivo por ciertas buenas prácticas. Al mismo tiempo, existen seguros privados, por ejemplo, cuando un paciente siente que ha esperado mucho o le gustaría, por ejemplo, que la hotelería de un lugar sea mejor y que no sé, en vez de estar en una habitación que tiene dos pacientes, esté en una habitación individual. Para distintos tipos de cosas existen seguros complementarios. ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia de lo que sucede en Chile, los seguros complementarios están muy regulados y tienen una prima comunitaria, es decir, un precio fijo para todos. Tienen características conocidas para todos en el sentido de que, por ejemplo, se clasifican en tres categorías, que son como platino, plata, oro y bronce. Entonces los pacientes pueden decir con claridad, decir, mira, ¿sabes qué? Sé que este seguro es mejor que el otro y este es peor que este otro. Que eso no existe en Chile. Hoy en día los seguros complementarios están poco regulados, los pacientes no tienen tanta claridad digamos, de qué es de las coberturas. Y otro problema que tienen los seguros complementarios hoy en día es que pueden ser terminados unilateralmente. Es decir, un Mm. afiliado tiene un seguro y a fin de año puede no tenerlo. Y eso no sucede, por ejemplo, con los seguros privados complementarios en Australia, en donde el contrato es para siempre, excepto que la persona lo decía suspender. Entonces creo que esos aspectos hacen que sea un sistema que tiene un carácter social, con cobertura universal, pero que también permite participación importante del sector privado, pero de una forma que es mucho más regulada. Y creo que ha sido el gran debe que tiene Chile. Si acá nadie está, acá no tiene que verse el sistema de salud como una guerra entre el sector público y el sector privado. Como lo mostró la pandemia, lo que necesita el país es una mayor integración entre el sector público y privado. Al país no le sobran camas, no le sobran médicos, no le sobra personal de salud, lo necesitamos a todos, pero por otro lado, tiene que haber una mejor regulación y una mejor integración en la ley. Y esto no puede ser una especie de como sálvese quien pueda, o cobra lo que quieras, o hazte los exámenes que quieras también. Todos esos aspectos tienen que estar más regulados y Australia creo que en ese sentido ha sido un muy buen ejemplo de una buena regulación y que lo logra, ojo, con altos niveles de satisfacción
con bajas listas de espera, y creo que eso es un modelo a seguir para Chile. Juan Carlos, esta decisión, o más bien esta propuesta del gobierno, ¿no es cierto?, de convertir al sistema de FONASA, ¿no es cierto?, en esta modalidad de cobertura complementaria, para poder incorporar a todos aquellos afiliados que tengan que salirse del sistema de las ISAPRES, ya sea porque no pueden seguir pagando los planes, ya sea porque las ISAPRES quiebren, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, por un lado, ¿no es cierto? Y ya que lo mencionas, ¿no es cierto?, el complemento del seguro complementario de salud. A ver, creo que es una buena idea, pero una idea que necesita más trabajo, y yo no sé si esto se puede aprobar así con la rapidez, y eso me preocupa, porque creo que efectivamente acá se necesita más interlocución de las aseguradoras, del sector privado asegurador, que es mucho más grande que el sector privado ISAPRE, porque recordemos que esto es también abrir la salud de una forma más importante también a otro grupo de aseguradoras. Eh, entonces, creo que en ese sentido falta un mejor debate para esto, para que efectivamente tengamos una ley de seguros complementarios que sea viable. Y yo creo que sí es necesaria. ¿Por qué? Porque efectivamente muchos pacientes ven hoy en día una oportunidad muy importante de atenderse en el sector privado con cobertura de FONASA. Y eso ya existe a través del PAD, el pago asociado a diagnóstico, que les permite a los pacientes, por ejemplo, resolver una cirugía de vesícula a un precio fijo. Pero cuando de repente quieren hospitalizarse por una forma que no sea ley de urgencia en el sector privado, las coberturas de FONASA son muy pocas y son menos del 10% en términos reales de lo que el paciente debería pagar, o sea, lo que le cobran. FONASA le cubre menos del 10% en términos reales. ¿Por qué? Porque básicamente los aranceles de FONASA también están muy subestimados. Por ejemplo, no sé, un día cama lo cobra, no sé, 50.000 pesos, 40.000 pesos, eso es lo que estima FONASA en el sector privado, pero en el sector privado en verdad eso vale 150.000 o 200.000. Entonces, claro, efectivamente hay un gap, un espacio muy grande de cobertura que los seguros complementarios lo podrían llenar. Juan Carlos, ya se nos va acabando el tiempo, pero en definitiva, en lo inmediato, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo ves este año en particular? Ya saliendo de esta ley, generándose esta deuda, pagando la deuda a 10 años plazo, en fin, aumentando los planes de salud, ya varias ISAPRES han anunciado que van a aumentar, ¿no es cierto? Hasta creo que más de 7%, lo que es enorme para muchos usuarios. ¿Visualizas más éxodo de usuarios a FONASA? ¿Y cómo va Yo veo, en definitiva a resolver el Estado este punto, ¿no? Mira, yo veo mucha incertidumbre en el sector salud que no creo que se pueda resolver rápido, porque además se han agregado otros actores, por ejemplo, nuevas ISAPRES que quieren integrarse al sistema y que muchas personas dicen, mira, qué bien que se sumen nuevas ISAPRES, pero ojo, estas ISAPRES llegan con la ley actual, o sea, van a poder seleccionar afiliados sanos y dejar afuera afiliados enfermos. ¿Qué significa? Que son ISAPRES que vienen, por ejemplo, a descremar el descreme, es decir, a sacar a las ISAPRES que están quebrando o que están con problemas serios, le dicen, mira, yo lo que voy a hacer me voy a quedar con tus pacientes sanos. ¿Ya? Y eso obviamente, esta nueva ISAPRES partiría muy bien, pero nuevamente, si no hay cambios en la ley, si no se establecen mecanismos de compensación entre los seguros que eviten la selección de afiliados sanos, lo que nos vamos a encontrar es que esas mismas ISAPRES van a estar en problema en 20 años más, cuando digan, oye, sí, ahora la población ha envejecido, los afiliados que tengo son personas más enfermas y efectivamente me cuestan más y no lo puedo financiar. Entonces, creo que hay que entender eso, que esas nuevas ISAPRES, por ejemplo, pueden generar más inestabilidad. Creo que sí, la tendencia es una mayor migración de afiliados de ISAPRE a FONASA. ¿Por qué? Porque las ISAPRE se están volviendo muy inestables, están postergando sus pagos, están con precios extremadamente altos y al mismo tiempo FONASA está entregando mejores coberturas a través de los mecanismos PAD. También las clínicas se han adaptado a esto y están dando más prestaciones FONASA. Entonces creo que también el sistema se está adaptando. Y de hecho yo siempre lo digo esto, acá, y quiero ser muy claro en esto, si la reforma no se da por las buenas, es decir, por una ley, se está dando ya por las malas. ¿Y en qué sentido? Ya lo dije antes en una entrevista aquí en el Mostrador, que las personas están migrando a FONASA y eso ya es una migración. O sea, se está creando, de cierta forma, un seguro nacional, pero a la mala. Y eso a mí tampoco me gusta, porque creo que efectivamente FONASA necesita modernizarse, necesita un director autónomo, necesita separarse del ciclo político, que la alta dirección pública funcione efectivamente en FONASA, que no sea siempre una persona designada a dedo por el presidente, que el director tenga una mayor independencia del ciclo político. Son todas cosas en las cuales FONASA necesita cambiar y que no va a cambiar por arte de magia simplemente porque quiebren las ISAPRES. Y creo que ese es el mensaje de fondo. La quiebra de las ISAPRES no equivale a una reforma a FONASA, que efectivamente tiene muchas cosas que cambiar y muchas cosas que mejorar. Ya, pues Juan Carlos, ahí te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy Gracias, ilustrativo, son temas que están todavía en discusión. Vamos a ver cómo termina todo esto. Quedan apenas 2 meses para que se tenga que cumplir el fallo de la Corte Suprema, los fallos de la Corte Suprema. Muchas gracias una vez más. gracias a ti, Mirna. Un abrazo, cuídate. Que Chao, tengas chao. buen día.
Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Ya les decíamos al comienzo del programa, hoy se cumplen exactamente 2 años desde que el gobierno del presidente Gabriel Boric llegó al poder. Anoche hubo esta resolución, ¿verdad? Esta participación, esta votación de los partidos del Frente Amplio para definir entonces la creación de un partido único. Se votó en un 80% a favor de esa propuesta. Vamos a estar al regreso conversando con Alberto Mayol, sociólogo y también analista político. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. ¡Qué satisfacción gritar!